Los grandes movimientos de población es una de las características de la sociedad mundial del siglo XXI. Conseguir que se den con las garantías de protección suficientes para las personas es lo que buscan organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, junto con la asociación que engloba los servicios públicos de empleo, UAPES. De ahí surgen el taller visita por parte de países de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en el Servef de Valencia, en España, para estudiar los procedimientos de gestión de la movilidad laboral con los que trabajamos en Europa. La migración clásica era del sur al norte. La migración hoy en día, los patrones han cambiado mucho y hay mucha migración sur-sur. Más del 30% de toda la migración que existe en el mundo es entre países del cono sur. Y en Centroamérica, sobre todo, hay una migración muy alta, incluso sin tener la libre circulación. Y es eso sobre lo que estamos hablando, es cómo ayudar a la gente que ya se está moviendo, incluso en condiciones irregulares, en condiciones difíciles, para ayudarles a que se pueda reglamentizar y se pueda ayudar a que tengan una vida decente y encuentren un trabajo decente cuando se van a otro país. Con este objetivo, desarrolla la red EURES su trabajo en Europa desde hace 20 años. Los países invitados vienen a beber de su experiencia en esta segunda fase del Plan de Fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo de Centroamérica y República Dominicana. Los puentes de cooperación permanente son un punto clave dentro de la red EURES y del que nos hablaron los consejeros de España, Suecia, Maribel García y Peter Caransi, respectivamente. Es una estrategia de organización de la red EURES en España para trabajar con el resto de socios EURES en otros países de la Unión, de tal manera que canalicemos adecuadamente la oferta y tengamos siempre un interlocutor en el otro país a la hora de gestionarlas. Cuando estamos hablando de la Unión Europea, por mucho que EURES sea una sola organización, estamos hablando de muchos países, diferentes culturas, diferentes servicios públicos de empleo, con diferentes objetivos, organizaciones. Entonces tenemos que llegar a una metodología y a un sistema de trabajo concertado. Y para eso hay que tener confianza en la otra parte, en conocer algo de su cultura, y de esta manera se puede trabajar mejor. Confianza y comunicación, que en este caso en concreto, el del puente de cooperación permanente entre España y Suecia, se consigue a través de Maribel y Peter. El consejero EURES en Suecia nos explica las diferencias entre los dos países a la hora de abordar una entrevista laboral o las estructuras de funcionamiento del trabajo. Tenemos fama de somos nórdicos, que de un país muy frío, que tenemos que ser igual en el momento de entrevista, pero no es así, que es muy informal. Por ejemplo, en Suecia trabajamos por equipo, el jefe no manda realmente, es el coordinador del grupo que tiene su independencia trabajando. Y entonces hay que explicarlo a los candidatos que se van a Suecia, porque para evitar los choques culturales, que es no saber que están, cómo van las cosas en nuestro país. Eso es más importante que nada, porque sin saber eso, la entrevista sale fatal. Los representantes de los países invitados aseguran llevar una información muy válida respecto de los puentes de cooperación, siempre adaptándolos a las singularidades de sus países. Nuestro país tiene una extensión tal que esos flujos migratorios se dan en el interior y entre provincias por la extensión de nuestro país, pero muy interesante por ahí lo que comentaban con respecto a los mercados de trabajo complementarios y cómo eso funciona, aunque en general funciona bastante parejo entre oferta y demanda. Si no hay cooperación entre los estados, definitivamente no podemos hacer nosotros absolutamente nada, pues obviamente nos quedamos de la misma manera. Lo ideal sería esta situación, que el EURES, como el ejemplo del EURES, que podamos tener, como le dije anteriormente, la persona que pueda mercadear y poner una red a nivel de Centroamérica para que entre al SENAE, a nuestro Servicio Nacional de Empleo. Entonces, esto lo vemos como un buen ejemplo a seguir, el Servef, para que el SENAE pueda funcionar de igual forma.
Somos una red, en principio, humana, más de 900 consejeros en toda Europa, y también me parece importante resaltar que hay un objetivo común. Es importante tener un objetivo y una visión común para llegar a algún resultado. En nuestro caso, incorporo ya este concepto de libre circulación, que es un concepto hasta ahora único en la Unión Europea y que permite ese cambio de un trabajador de un país a otro sin realizar ningún trámite burocrático, sin hablar de permisos de trabajo. Tenemos muchas barreras, pero reconocemos que esto es una facilidad fantástica. Nuestros servicios van enfocados en principio a la información sobre condiciones de vida y de trabajo, a la información del mercado de trabajo, como ha explicado con detalle mi compañero Diego, asesorar a los candidatos y a las empresas también en los proyectos de movilidad y de reclutamiento internacional, y a esa intermediación, ¿no?, que al final es la base del negocio si fuéramos una empresa privada. Eso es lo que debemos procurar, la intermediación entre candidatos y empresas. Somos un modelo de lo que se llama una red distribuida. Es decir, todos nosotros pertenecemos a estructuras y pertenecemos a estructuras jerarquizadas. Pero la manera en la que fluye la información en la red EURES Europa es de una manera distribuida. Hay un montón de nodos interconectados y la información fluye de tal manera que aunque desapareciese alguno de esos nodos, la información seguiría fluyendo. Nosotros tenemos esta herramienta que es el Portal Europeo de la Movilidad. Es una gran herramienta online con todo tipo de información y de ofertas, y hoy por hoy es una herramienta de autoservicio. Cualquier ciudadano, no solo europeo, cualquier ciudadano del mundo puede visitar el portal, obtener la información, y es un apoyo para los ciudadanos europeos cuando buscan empleo. Nos llega a España una situación de cambio de ciclo y de crisis económica en el 2008. Fue un cambio muy radical. Pasamos súbitamente de ser un país de acogida, creo que en los años anteriores habíamos recibido unos 4 millones de inmigrantes, de trabajadores de todo el mundo, a de repente encontrarnos con que nuestro mercado de trabajo se deteriora de una manera muy rápida y tanto los ciudadanos que residían en el país como nuestros propios ciudadanos españoles empiezan a plantearse marcharse, ya no en una situación de movilidad a la que estábamos acostumbrados en Europa, de me apetecería buscar trabajo en otro país, sino en un entorno de quiero saber si me puedo ir de aquí. En ese momento, desde la red EURES en España, comprendemos que no nos podemos seguir centrando en tareas de información y de orientación a demanda. Viene un señor por la puerta, le interesa la Unión Europea, le contamos qué puede hacer, sino que tenemos que dar otro tipo de respuesta. Y ahí empieza la estrategia de los puentes de cooperación permanente, de la que la máxima artífice es María José Arias, hay que decirlo, que está en la mesa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, en este entorno de Unión Europea y de libre circulación, nosotros posicionarnos como país con los candidatos adecuados para las ofertas de empleo que existen en otros países. Canalizar esas ofertas. Tenemos el portal, pero el portal está abierto a todo el mundo, tenemos una cooperación, pero la cooperación va en todas las direcciones. Luego habrá que ver cómo canalizamos la oferta. Y a hacerlo con unos protocolos de trabajo y de calidad en la gestión de esas ofertas. Han salido muchas ideas en torno a la gestión y la calidad en estas jornadas ya. Es importante el concepto de movilidad justa, es importante el concepto de que si somos unos servicios públicos de empleo no podemos trabajar de cualquier manera. Y todo eso está en ese fondo de protocolos de trabajo y calidad de la gestión. Y también es importante para nosotros, porque tenemos competencia, fidelizar a los usuarios, dar un servicio de calidad que haga que los candidatos se fíen de la red EURES y nos prefieran a otros intermediarios. Los diferentes puentes de cooperación permanentes con los que estamos trabajando. El primero efectivamente empezó con Alemania, luego se asumió Austria por el mismo grupo, porque en Alemania además existía la necesidad inversa, es decir, ellos se encontraron de repente con sus empresas reclamando la posibilidad de buscar trabajadores en otros países, así que era una situación win-win situation, ¿eh? Estábamos todos en una situación estupenda para cooperar.
En nuestro caso, en el grupo nórdico, al que luego se sumaron los países bálticos, la cosa surgió de otra manera, que luego yo creo que Peter va a entrar más en materia de cómo nosotros empezamos un pequeño proyecto y al mismo tiempo en otros países habían otras necesidades. En Noruega querían relanzar un proyecto de selección de ingenieros. Bueno, sumamos una serie de necesidades y una serie de intereses e intentamos hacer algo más amplio en el cual aprender los unos de los otros. Y siguiendo estos modelos se creó otro puente que está funcionando ahora porque también hay muchos ciudadanos españoles interesados en Francia por el idioma. Otro puente con Francia, con Suiza y con lo que viene a ser el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y para el resto de países pues hay un grupo que se encarga de canalizar esa oferta, tal y como hemos dicho. Le llamamos puente porque hacen falta dos partes. Porque si no tenemos un puente, lo que tenemos es que nos tiramos de cabeza sin saber si hay agua. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que cuando nosotros empezamos a valorar cómo tenemos que trabajar en un entorno de crisis, hubiera sido muy fácil intentar captar cualquier oferta de cualquier intermediario en otro país y ponerlos a gestionarla. Algunas entidades y algunas empresas en España han seguido ese modelo. Pero nosotros queríamos trabajar con garantías y de una manera adecuada. Y por lo tanto no podíamos trabajar solos. Necesitábamos tener un socio al otro lado que nos diera esas garantías. Y mis conclusiones generales son herramientas, ¿no? Sin contactos personales no valen. No podemos enviar cosas importantes sin saber el resultado. Por supuesto hay que tener herramientas también, porque la mayoría de las cosas puede solucionar, pero para nosotros, para mostrar algo del trabajo, es importante tener contactos personales. Yo creo también que hay que empezar con algo muy concreto. Entre dos países, un evento cerrado casi con un objetivo que es muy claro para todo. Un fracaso no significa que no es buena idea. Es muy fácil decir, no, hemos probado reclutar con España, pero no se interesa la empresa. Claro que se interesan. Durante la vuelta visitando las empresas, hemos tenido un interés muy grande, porque ellos tenían, con estas visitas, tenían contacto personal y fe y confianza y todo eso. Y también entre nosotros, sinceridad es muy importante. Si me llama a mí Maribel diciendo, ¿qué piensas de eso, de esta empresa que tenemos? ¿Valen o no vale? Yo digo, sinceramente no creo, porque yo tengo que decir que es mejor hacerlo en otra manera. Porque no se puede romper la confianza que hemos tenido entre nosotros. Yo tengo que confiar en que EURES Suecia tiene las empresas, tiene las ofertas de empleo y la información que vamos a necesitar aquí sobre las condiciones. Muchas veces necesitamos hablar mucho de este tema porque nos movemos en mercados diferentes y en culturas diferentes. Y también tenemos que confiar en que nos van a dar feedback de lo que ocurre, de si la empresa está contenta o no, de por qué no nos ha contestado, de si los candidatos se han colocado. Esa sería la parte de Peter. Pero por nuestra parte, también tenemos que generar confianza. Tenemos que ser capaces de transmitir a la organización y a las empresas que están detrás de ellos que tenemos los candidatos, que los vamos a saber encontrar y que van a presentar su candidatura y luego se van a presentar a los procesos de selección. Como nos estamos moviendo en entornos de distintos servicios de empleo, que cada uno de nosotros tiene distintos objetivos, prioridades, culturas de organización, tenemos que llegar a una metodología concertada.
Nosotros podemos aquí definir un mínimo, pero no podemos imponerle a otro país cómo vamos a trabajar conjuntamente. Tenemos que llegar a acuerdos. Es muy importante hacer un seguimiento de qué está pasando y evaluar qué ha sucedido, porque hay problemas. Es muy difícil que en un proceso de selección internacional no surja algún problema. En el caso de España en general serían las universidades, también todos los centros de formación profesional. En este caso hemos puesto una foto de cocineros porque es uno de los sectores relevantes en materia de movilidad. Y también están aquí representados los colegios profesionales de medicina en este caso y de ingeniería técnica industrial. Con estas dos entidades hemos firmado incluso convenios de cooperación. ¿Por qué? Pues porque ellos de alguna manera también tienen contactos con empresas en el exterior que quieren reclutar, pero ellos no se dedican a eso. Y les surgen dudas y sobre la fiabilidad y por lo tanto la cooperación con nosotros puede ser interesante. Por el lado de la oferta muchas veces sucede que hay empresas que en realidad no tienen una necesidad inmediata de colocación. Y lo que quieren es, en un entorno como es el mercado europeo, en el cual se sabe que a corto o a medio plazo puede haber necesidades, quieren posicionarse como una buena empresa para conseguir en el futuro tener trabajadores. Y otra dificultad por parte de la empresa es que a veces es difícil hacer un seguimiento y saber realmente si las colocaciones que se han producido forman parte de nuestra gestión o no. Los candidatos no son proactivos. Por ejemplo, es que yo recibo unos 15 currículums cada semana de España que piden información, y el problema que mucha gente empieza a decir, ¿por qué tenemos la crisis en España? Tengo que irme. Es mala publicidad. Si va a enviar eso a un empresario es imposible. Porque el empresario, por supuesto, quiere fijar a alguien que encanta trabajar con esta empresa en el norte cuando hace solo una hora el invierno. Pero hay que explicar por qué me voy a Suecia, porque me encanta el cambio, yo quiero aprender cosas nuevas o algo así. Aquí hay que esperar. Cuando estoy solicitando un trabajo en España, hay que esperar antes que me llame o me explicas que no puede tener el puesto, algo así. En Suecia no existe casi los recursos humanos en esta manera. Entonces, con cada oferta que voy a solicitar, tengo que tomar contacto con la persona de contacto en esa oferta, porque está escrito. Y sin saber eso puede enviar miles de currículum. La mayoría de las veces depende de la posición. Pero cuando hay una persona de contacto en la oferta, hay que molestar. Eso es decir, no es molestar, es llamar atención a la empresa. Que yo tengo interés de verdad de este puesto. Yo quiero saber si ha recibido mi aplicación, mi solicitud. Yo quiero saber qué posibilidades o si no, qué tipo de feedback puede darme. Insuficiente nivel de idioma también. Bueno, en Suecia, por ejemplo, hablamos sueco. Pero el nivel de inglés es muy alto. Para algunas posiciones, como para ingenieros y médicos y todo, puede empezar con un inglés de alto nivel. Pero yo creo también que el idioma es una parte, pero como yo he dicho antes, con el ingeniero, el jefe, la situación, comunicar no es solamente la lengua, el idioma. Comunicar es saber algo de la otra persona. Las actividades son, por una parte, en España se ha participado en ferias de empleo básicamente internacionales. Peter ha venido a varias y puede comentar algo de su experiencia. Pero también hemos hecho algunos talleres
a los que hemos llamado Cómo solicitar un empleo, en los cuales, de alguna manera, Peter ayudaba a los posibles candidatos del futuro a comprender que la manera de solicitar empleo, de enfrentarse a la entrevista de trabajo en Suecia, no es la misma que tenemos aquí. Como una manera de que cada vez más consigamos los candidatos realizando las candidaturas adecuadas. Y nosotros, por nuestra parte, y pese a nuestro mercado de trabajo, también hemos participado en algunas ferias de empleo en Suecia. Y hay que decir que, por otra parte, Suecia tiene unos niveles de desempleo muy altos entre la juventud y que el sur de Europa les encanta, con lo cual hay mucha necesidad de información de cuáles son las circunstancias. También necesitamos, en el caso del grupo nórdico, motivar a los empleadores. Muchos empleadores se plantean ¿por qué me voy a tener que ir a buscar trabajadores justamente al sur de Europa? No tenemos otro sitio más cerca donde buscar. Y entonces, para mostrar las posibilidades del país, hemos seguido una estrategia de visita conjuntas a determinadas empresas cuando ya había una posibilidad real de un proceso de selección, llegar a la empresa y de alguna manera Peter nos presenta a los españoles o Ulof o cualquiera de los compañeros y dice: hola, esta es la compañera española que dice que en España sí hay ingenieros con el perfil que tú necesitas, o sí hay médicos o sí hay cocineros, dependiendo de las empresas. Y al mismo tiempo también hacemos presentaciones en determinados foros empresariales o organizados por el Servicio de Empleo. Realizamos presentaciones sobre las posibilidades de captación y cómo trabajamos en la red EURES España. Por supuesto, también estamos intentando incorporar la tecnología a nuestra cooperación. Ahora que el puente ya funciona, ahora que sabemos qué es lo que queremos, tenemos la misma visión, tenemos un protocolo de actuación, muchas veces, en vez de reunirnos, podemos trabajar por videoconferencia. Tenemos una plataforma, toda la red EURES en Europa, de videoconferencia para trabajar,